Este panel tiene por título Evolución cripto en la TAM en los últimos 10 años. Rodolfo Andráñez, creador de la BitConf, que llegó desde Argentina, esta ONG Bitcoin Argentina también. Sebastián Serrano, de Ripio, y la moderación estará a cargo de Fernando Quirós, de Cointelegraph. Así que los dejamos con este panel para que lo puedan disfrutar. Bien, muchas gracias. Bueno, la verdad que para mí es un gusto, gracias a los organizadores por la invitación, pero también un privilegio poder participar en este panel con Rodolfo y con Sebastián, porque bien podríamos hablar que son pioneros en el ambiente, cada uno en su campo, pero vamos a hacer un breve recorrido por lo que ha pasado en los últimos 10 años. Y la verdad que me gustaría comenzar primero con Rodo, porque ellos vienen haciendo una labor muy importante en lo que es formación y educación en el tema cripto, pero desde hace mucho tiempo. Rodo está detrás de lo que es la BitConf, también de ONG Bitcoin Argentina. Contanos un poco, si podés, ¿a dónde estábamos hace 10 años atrás en la región? 10 años nos hace empezar 12. Un poco adelante, ¿no? Porque eso, iba a decir, son 12, 13 años ya. ¿Dónde estábamos? Te digo, principalmente tenías una Argentina vista como un destino. A ver, el mundillo Bitcoin era muy chiquitito, ¿no? Y en el mundo, digo, habríamos sido 30.000, 40.000, 50.000 personas. Hoy son millones y millones. Y dentro de ese mundillo se veía a Argentina como un gran potencial porque teníamos control de capital, teníamos restricciones para acceder al dólar y aparte un país tecnológico, digamos, bien posicionado. Entonces había mucho interés en que Argentina quizás fuera ese país donde potencialmente Bitcoin explotara porque era útil y la inflación que teníamos, etc. Eso nos hizo fácil la razón de arrancar. La verdad que ellos tuvieron mucho que ver también con esta situación. Tenían como 600 hoteles que cobraban en dólares afuera y vendían Bitcoin localmente, pero estaba Bitcoin siendo visto como una cosa no muy sana para los gobiernos y dijimos, bueno, hagamos una ONG que venga a defender este espacio y el potencial que tiene la tecnología, Bitcoin y la tecnología. Y también nos hizo muy sencillo arrancar con la primera conferencia. Vinieron absolutamente todos los número uno del momento. ¿A dónde fue la primera conferencia? En un hotel ahí en Buenos Aires, pero no me acuerdo. En el Meliá, ¿no? En el Meliá, sold out. O sea, la verdad que para 2013 tener 600 personas y sold out del todo, fue una locura. Y de hecho, ese mismo año, con Rodo nos conocimos en febrero de 2013. Estaba viviendo en San Francisco, pero iba y venía a Buenos Aires. Y la primera conferencia grande de Bitcoin que hay es en mayo de 2013 en San José, sí. Que también fue Rodo, éramos de los, ponele, en esa conferencia habrían 300, 500 personas y estaba todo el mundo, o sea, estaba... Wences, Sergio, vos, yo... Y éramos 7 argentinos. Nos juntamos a almorzar. Perdón, cuando decís Wenceslao Casares, claro. que era el de patagon.com. Sí. Sí, esa conferencia en San José, que fue tal vez la primera conferencia importante de Bitcoin, tendría de 300, 500 personas. Eso en mayo de 2013. En diciembre de 2013, la conferencia de Buenos Aires fue más o menos del mismo tamaño. En Buenos Aires. Y en San José es al lado, en el Silicon Valley, ¿no? Debería haber sido explosivo en los dos. Al lado de la de San José había una conferencia de cómics, me acuerdo, la Comic Con estuvo buenísima. Había 2.000, 3.000 personas disfrazadas de cosas y nosotros éramos los locos libertarios hablando de Bitcoin. Era muy temprano. Sí, pero sí te diría esta situación, ¿no? Hoy hablar de Bitcoin es muy sencillo y todo el mundo cree que yo, en su momento realmente prácticamente nadie entendía, y había que tomar una posición medio de defensa del espacio, ¿no? De ese potencial que había. Así que te diría que arrancó así el ecosistema. Después, rápidamente, desde Argentina fue sencillo porque rápidamente había una altísima demanda. El argentino le era muy fácil entender que los bancos son un problema o el riesgo de poner dinero en el banco, cosa que a los estadounidenses y a los chilenos y a otros países les cuesta
mucho más tener esa cultura. No sé si concuerdo, porque pero bueno, hoy tal vez comparado con el mundo puede ser, pero por ejemplo en 2014 nosotros registramos en total 3.000 cuentas. En el primer año, 2013, hacíamos procesamiento de pagos, tuvimos un montón de comercio. Perdón, para la gente que no sabe, él es fundador de Ripio. ¿Ustedes arrancaron en esa fecha más o menos? ¿O? Nosotros arrancamos en abril de 2013. Bien. Primero haciendo procesamiento de pagos. De hecho, era tanta la brecha en ese momento y era una tecnología nueva y la gente buscaba cómo, sobre todo muchos comercios que tenían comercio internacional, buscaban cómo saltarla o cómo poder tener algo comercialmente viable, y en esa búsqueda de lo que sea nos aceptaban probar Bitcoin. Los ayudábamos a procesar pagos que terminaban recibiendo en BTC, en una moneda súper volátil, pero después lo vendían en Argentina y tenían más del 50%. Más del 50% de ganancia en el medio de toda la volatilidad que tenía Bitcoin. En ese momento de Argentina, de hecho se podía, en dólares, se compraba a 5-10% de descuento Bitcoin en Argentina. Por culpa de ustedes. Claro, porque dumpeaban el mercado. Sí, nosotros todo lo que compraban afuera, lo vendían acá y después tuviste que hacer un exchange. Argentina era uno de los países más baratos para comprar Bitcoin. ¿Y recuerdan más o menos cuánto sería el precio de Bitcoin en ese momento? Sí. Y arrancó el 2013 en $100 y terminó en 1.200 más o menos, y después tuvo una corrección en el 14 hasta 92. Sí, más o menos. Sí, el piso fue 92. Pero bueno, en 2014 nosotros lanzamos Ripio, la billetera, y en ese primer año, en todo el año, tuvimos entre 3.000 y 5.000 cuentas. Eso hoy lo registramos en un día. Pero cuando vos dijiste no estoy de acuerdo que hubiera tanta... No, que sea tan fácil, digo, comparado con... Nuestro grupo de Meetup era el 5º grupo más grande de todo el mundo de Meetup y de encuentros de Bitcoin. O sea, considerando lo pequeño que era el ecosistema, Argentina era una alta demanda de eso. Sí, comparado con el mundo, siempre Argentina tuvo una necesidad mucho más... una facilidad de entender por qué. Sí, o sea, no es casualidad que los tres somos argentinos, me parece. Argentina, bueno, tenemos una frase en Argentina que es: Argentina no lo entenderías, ¿sí? Siempre vamos a contramano del mundo, ¿no? Pero bueno, esto dio lugar a que surgieran cosas nuevas, que surgieran comunidades nuevas. En el caso de ustedes, no sé si ¿cuántos exchanges habría en ese momento aparte de ustedes? Billetera fuimos la primera. Hubo mucha gente intentando, sí. O sea, sí hubo muchos proyectos intentando. Es difícil. De esa primer camada de latinoamericanas debemos sobrevivir 2 o 3. Pero ha ido creciendo el ecosistema muchísimo. Hoy hay más de 50 empresas registradas en la CNB para ser proveedores de servicios activos virtuales. En toda América Latina y en el mundo, ¿no? El ecosistema ha ido creciendo y volviéndose cada vez más complejo. También ha ido evolucionando, ¿no? Estamos hablando mucho de Bitcoin, pero realmente hoy la cripto creció un montón, y hoy el principal uso de cripto en América Latina es stablecoins. Bien, ahí, bueno... Pero muy fuerte. Tocaste un tema, creo yo, central. Y me gustaría un poco que ustedes me den... un poco. ¿Cómo? Tenías que empezar a hablar de las otras cosas. Bueno, a ver, cuéntenme ustedes, ¿qué diferencia hay y qué diferencia hubo en este tiempo entre lo que es Bitcoin por un lado, y cuando hablamos de cripto? A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cripto? Porque podríamos decir que ya hay decenas de miles de proyectos de criptomonedas, pero, a ver, para la gente que nos está escuchando acá en el salón y a través del video, ¿qué es Bitcoin y qué es cripto? Bitcoin es la primera criptomoneda, que es el primer sistema de pago que se monta sobre esta tecnología blockchain y define la tecnología. Y
al poco tiempo se empieza a abstraer más y a generalizar más de esa primera visión. Hay una primera visión de crear un sistema de pago abierto al que pueda acceder cualquiera, que pueda utilizar cualquiera en el mundo que tuviera una conexión a Internet, y también conectado mucho con ideas de hacer una forma de dinero dura. Entonces, Bitcoin tiene un montón de valores, ideales dentro respecto de que sound money, o a mí me gusta decir dinero duro, tiene escasez, tiene ciertas propiedades que lo hacen resiliente. En toda esa construcción y también por desarrollo tecnológico, la blockchain de Bitcoin tiene ciertas limitaciones que no lo hacen extensible a cualquier cosa. De las primeras innovaciones de 2014 es generalizar la máquina virtual de Bitcoin para que pueda ejecutar cualquier programa. Y eso es el primer proyecto exitoso, es Ethereum. Y eso abre a utilizar esta plataforma para infinidad de otros casos de uso, que no necesariamente son estos de un oro digital, una forma de dinero duro. Y para mí dispara una de las cosas que creo que va a ser de las más grandes respecto de cripto, que es la tokenización de absolutamente todo. Inicialmente a esto le decimos real world assets, a lo que es la tokenización de activos del mundo real, y en esto y en esa tokenización de todo, tal vez la primera y la más evidente es tokenizar el dólar. Y eso le da todas las propiedades que tiene Bitcoin como abierto, que funciona 24/7, que hace registros en segundos, todas esas propiedades de composabilidad y interoperabilidad que tiene Bitcoin, se lo da a lo que hoy es la unidad económica del mundo en la que se escriben la mayor parte de los contratos. Y eso hace este primer avance de tokenización de todo, que me parece que va a continuar y va a seguir creciendo. Hoy en Ripio el 80% del volumen es stablecoins y un 15% es Bitcoin. A ver, antes de preguntarle a la stablecoin, me gustaría escucharlo a Rodolfo, que estaba ahí. A ver, es muy fácil hablar de Bitcoin y entender todo lo lindo de Bitcoin y decir, y lo otro es parecido, pero permite hacer esto o aquello. Lo que pasa es que está claro todo lo que sí permite y todo lo que hace similar y la transferencia, pero no está claro todo lo que no tiene lo demás que sí tiene Bitcoin, ¿no? Entonces, si uno se queda en Bitcoin es esto y la tokenización permite hacer esto, esto y esto, tal como lo permite Bitcoin, pero no te das cuenta que Bitcoin no puede ser intervenido por el Estado, digamos, ¿sí? O no te pueden bloquear o revertir una transacción, o no te pueden frizar cosas, pero en todas las stablecoins, prácticamente todas, eso sí sucede, sí, o eso sí es viable. O Bitcoin, cuando vos creas Bitcoin no tenés un activo subyacente, ¿sí? Que es el asset. Decís, no, vamos a tokenizar todo el mundo y entonces esta botella va a estar tokenizada, pero esa botella es física y está bien, y la quiero llevar al mundo digital, obvio, está correcto, pero la relación entre ese físico y este digital, hay leyes en el medio y hay falsedades de información. Ya acá el caso que tienen todos de las vacas, ¿cómo certifico? No, porque tengo la CNB o tengo esta institución que dice que, pero no está yendo allá a contar la vaca. Lee el informe que vos le diste y valida, y tiene un auditor que valida. Todo eso Bitcoin no lo tiene. Entonces, Bitcoin no es, bueno, sí, el primero de una categoría que creó la categoría cripto, obviamente, ¿sí? Pero Bitcoin es un activo que tiene cualidades realmente únicas y que el resto intentan tomar parte de eso para decir, bueno, ahora vamos a pasar todo esto otro a la blockchain. Pero después es Bitcoin blockchain, pero la blockchain de Bitcoin tiene una forma de funcionar que es completamente distinta a la gran mayoría de las blockchains que existen en el mundo. Entonces, bueno, la blockchain es segura. Para la de Bitcoin sí te entiendo qué y por qué. Las otras, más o menos. Esta es una realidad, digo, o sea, todos la entendemos igual esta realidad, pero sí hay que destacar,
y esto lo dice muchas veces Carlos Maslatón, que es hoy el precio de Bitcoin es en parte ese precio gracias a que existen las stablecoins, ¿sí? Gracias a que hay un sistema muy fluido, digamos, y sencillo de poder llevar valor para representarlo en el mundo digital, ¿no? Entonces, las stablecoins son muy potencialmente el mayor activo, el activo que más en suma total más va a representar, porque es esa unidad de cuenta, estas unidades de cuenta para representar todo el valor. Bitcoin como reserva de valor, en realidad es eso que va a ir comparándose con esa unidad de cuenta. ¿Está bien? Pero... me dan pie para que les haga una pregunta que es súper importante por lo que está pasando a nivel internacional, justamente con el tema de las stablecoins. Primero la pregunta sería, ¿en qué medida ven ustedes que se está usando la stablecoin como una solución para Latinoamérica? Y la segunda es, ¿cómo sigue la cosa ahora que se aprobó un marco regulatorio en Estados Unidos muy vinculado a las stablecoins? Sí, no, la verdad es que no, si me preguntabas hace 10 años que iba a haber un punto de conexión tan fuerte entre la política de Estado y cripto, no me lo hubiera imaginado. Me parece que las stables generaron algo que no sé si fue una propiedad emergente, ¿no? Pero toda la mayor parte de las stablecoins que funcionan tienen colateral, o sea, no son las algorítmicas, hay distintos tipos de stablecoins, pero las que más funcionan son las que tienen un respaldo en un activo. Y terminaron yendo a comprar bonos de tesoro. Y esto hace que financie al gobierno de Estados Unidos. Y hoy las stables son de los principales compradores de bonos de tesoro del gobierno americano, lo cual financia el déficit del gobierno de Estados Unidos. Esto eventualmente, la política americana lo compra como una de las formas de aliviar el déficit y de aliviar el financiamiento del Estado. Entonces, lo que ha sucedido ahora es que se ha convertido en parte de la política de Estado. Entonces, eso va a ser un pilar que va a sostener tener un marco regulatorio mucho más favorable para la industria. Creo que nadie lo pensó así, pero surgió esta propiedad, emergió de esta conexión. Y esto me parece que va a llevar a que haya un marco regulatorio mucho más claro y que además, en particular Estados Unidos, empuje la adopción de stablecoins por el mundo, lo cual puede succionar dólares que hoy están de forma física a stablecoins, que parte del comercio empiece a moverse hacia stablecoins, y para otros gobiernos va a ser un desafío también. Sí, yo lo veo un poco así. La verdad que en gran parte el hecho de que estén representando activos subyacentes, como mirada bitcoiner, te voy a decir, ¿no? O sea, potencialmente es parte de la razón por la cual van a fallar, ¿sí? Y vos dirías, bueno, no, pero no van a fallar, porque bueno, el dólar, mientras se sigan emitiendo dólares y que esté subyacente con el dólar, va a seguir habiendo unidades, pero vieron que dicen que las monedas son reserva de valor, unidad de cuenta, medio de transferencia, y la verdad que como reserva de valor no hay forma de ganarle al Bitcoin. ¿Sí? No hay forma, porque realmente es el único que tiene certeza de escasez absoluta. Entonces, hoy el dólar lo es, pero por demanda, por presión, por política, por milicia, por dependencia financiera global, y es cierto. Pero no lo convierte necesariamente entonces en un buen activo de reserva de valor. Es una gran unidad de cuenta y probablemente siga existiendo. Pero es una gran unidad de cuenta, una mala reserva de valor de largo plazo, que va a seguir depreciándose con respecto a Bitcoin. Por lo cual lo que estás teniendo son
tokens de unidades de cuenta. Sí, tokens de vaca, tokens de esto, tokens de dólares. Pero no es la misma discusión de que cuando tengo Bitcoin, ¿no? O sea, cuando tengo Bitcoin tengo tokens de reserva de la vol mundial, por así decir. ¿Que se pueden usar para pago? Sí. ¿Se pueden usar para medio de transferencia? Sí, lo uso yo a diario, absolutamente a diario. Por lo cual no me vengan con que no es las tres cosas. Pero son dos discusiones distintas y la realidad es que creo que a la larga, probablemente, pero esto es una visión, yo creo que Estados Unidos puede terminar fallando y entonces estaba todo pegado a la promesa de ese activo subyacente. Bitcoin no hay ninguna promesa más que va a haber 21 millones. Ahora, cuando yo creo en el dólar, tengo la promesa, ¿sí?, de que vamos a seguir siendo líderes, de que China y que la que sé yo, y que la dependencia, digo, que toda mi milicia. Entonces hay una promesa ahí que en Bitcoin no está. Entonces, y yo creo que eso va a fallar. Y entonces las stablecoins que nazcan como unidades de cuenta, pero sobre una colateralización basada en Bitcoin y no en papelitos de colores y en datos, en la base de datos de Estados Unidos, van a después, primero se va a popularizar las stablecoins, pero después cuando eso falle, ¿sí?, lo que va a surgir es colaterizados en algo que sí es una reserva de valor que no tiene los riesgos que tienen los otros colaterales. Hay algo que no quiero dejar de preguntarles porque desde mi punto de vista creo que le hace mucho mal al ecosistema, pero es sobre un fenómeno particular que se ha dado sobre todo en los últimos años, que es el de las meme coins, ¿sí? ¿Cuál es la visión de ustedes sobre las meme coins? Creo que la primera meme coin es la acción de Tesla. Y en cómo funciona, en la disociación entre lo que es el negocio respecto del valor de la acción, creo que Elon generó esa primera disociación entre narrativa y subyacente. Creo que empieza a haber una asociación entre algo que es más bien un activo cultural, que empieza a tener un precio por el meme coin, y que va a ser un fenómeno que va a persistir. La más vieja de todas de las meme coins es Dogecoin y es de diciembre de 2013 y por momentos ha sido mejor inversión que Bitcoin. Ese fenómeno cultural me parece que no va a desaparecer. Me parece también que, a propósito, la anterior administración de Estados Unidos fue muy agresiva con todos los proyectos que intentaban hacer algo que tuviera valor y que tuviera un proyecto real atrás, y fueron muy activos en dejar que hubiera activos basura. Y entonces eso llevó al mercado a tener muchas de estas basuras, las cuales abiertamente decían, si es un meme coin no es un security, pero si tiene un retorno probable, eso sí lo atacaban, y eso me parece que generó que haya un parte del mercado que busque ir a... Porque hay muchos proyectos extractivos que se enmascararon alrededor de estas cosas. Me parece que con más claridad, pudiendo construir economics detrás de los tokens, se va a limpiar bastante de eso, aunque me parece que van a seguir existiendo. Entonces, por ejemplo, algo que está sucediendo ahora es que muchos proyectos muy buenos lanzaron tokens porque los tenían prometidos a sus inversores o porque eran necesarios para su ecosistema. Por ejemplo, no sé, Uni de Uniswap o Aave o el token de Aave del protocolo Aave, que son protocolos que facturan muchísimo, que tienen un montón de actividad, pero en su momento lanzaron tokens de gobierno que solo tenían que solo te permitían votar cosas del protocolo, pero no tenían ningún incentivo económico atrás,
para no convertirse en securities en Estados Unidos y que después sean perseguidos por el mundo. Con este cambio en el marco regulatorio y de clima, algunos de estos proyectos empiezan a repensar los economics de esos tokens. Y por ejemplo, en abril, Aave empezó a hacer un buyback de tokens con ingresos del protocolo. Entonces lo empieza a convertir en algo que tiene no solo gobierno, no solo representa gobierno del protocolo, también tiene, se podría especular respecto del retorno económico que puede generar el token, porque va a empezar a tener demanda por los ingresos del protocolo, que lo pone en un camino hacia un security. Yo creo que muchos protocolos van a empezar a animarse a hacer esto y van a convertirse en activos que tengan un valor más allá de pertenecer a una comunidad o de estas otras cosas, que me parece que va a retirar demanda de cosas como meme coins, aunque van a seguir existiendo, y se van un poco a limpiar lo que hay en el ecosistema. Rodolfo, no sé, ¿querés decir algo? ¿Qué sé yo? Bitcoin es libertad. La verdad que no nos importa quién hace qué cosa, que hagan lo que quieran. Quieren meter en meme coins, que metan en Bitcoin, quieren meter en los gobiernos, quieren comprar, que compren. Digo, el Bitcoiner es muy cortito, ¿sí? De lo que mira y lo que le preocupa y lo que piensa. O sea, yo te diría, solo tener bitcoins, pero te querés divertirte y tratar de sacar unos mangos en alguien y andar a jugar con la moneda que quieras. ¿Qué importa? Digo, no es que te voy a tratar mal porque además querés solañar o poner en algún meme coin, qué sé yo, ponelo. Ahora, no me vengas a decir esto es como Bitcoin o esto parecido a Bitcoin. Digo, no. A mí, dos historias distintas. Yo aparezco del otro lado, al lado de Rodo, pero... No, vos sos Bitcoin. Yo digo esto: tomar ganancias es comprar más Bitcoin. Me gusta. A la larga vas. Ahí está muy bien, Pero quiero decir, yo lo veo a Bitcoin ajeno a estas historias, y creo que todas las demás son parte de la naturaleza humana, ¿sí? La especulación, el tratar de sacar más que lo que de plata. Digo, me parece válido. Si me gusta o no me gusta, no es irrelevante. Lo que pienso no es irrelevante, van a existir porque somos humanos y porque va a seguir habiendo estafas y va a seguir habiendo gente y proyectos sanos. Digo, al final esto es un ecosistema y tiene servicios, ¿sí? Y lo que hace Aave y lo que hace ellos, digo, son servicios. Por lo cual, más allá de Bitcoin, hay cosas que tienen valor y que construyen valor, los servicios, ¿no? En este ecosistema, por lo cual que haya protocolos, que tengan te distribuyo parte del valor que yo genero porque soy útil en este espacio. Y digo, no descarto que tenga que existir, ¿sí? Y con respecto a eso que decís de los servicios, ¿cómo han visto, la pregunta es para los dos, la evolución de la industria a nivel regional, ¿sí? Industria de servicios, industria de gente que se dedica, no sé, exchange, custodia, desarrollo, tecnología blockchain para casos de uso. ¿Cómo han visto esa evolución en esta última década? Creo que, o sea, como en el mundo, cripto surgió muy retail, muy a usuario final. Nos pasó a nosotros, empezamos vendiendo Bitcoin a usuarios finales. Eso ha ido creciendo en todo el mundo y en los últimos años se ha ido institucionalizando, ¿no? Entonces y se ha ido expandiendo. En particular, de nuestro caso, hoy operamos en más de 8 países de América Latina, incluido Uruguay, con 2 ofertas, con una oferta directa al consumidor, bien retail, y con una oferta B2B, en donde ayudamos a empresas, fintechs, e-commerce, bancos, y del otro lado a empresas cripto también, a esta interacción entre el sistema tradicional y cripto.
y eso tal vez en los últimos años es lo que ha tenido mayor crecimiento, ¿no? Esa institucionalización de la tecnología ha hecho de que haya muchísima más adopción y más interconexión con el sistema tradicional. Eso ha hecho, por ejemplo, el lanzamiento de los ETFs, son los principales compradores de Bitcoin hoy en este momento. Nosotros somos proveedor de B2B de Mercado Libre y hoy tenemos millones de cuentas que interactúan a través de Mercado Pago para comprar Bitcoin, ETH, stablecoins. Acá en Uruguay trabajamos con OCA y con el Banco Itaú. Y eso ha hecho, y esto es algo bastante general de la industria en el mundo, es que se empieza a permear esta tecnología y creo que va a estar conectado a todo. Y al final de la década, principios de la próxima década, creo que todo el andamiaje del sistema financiero va a depender en gran parte de esta tecnología. Rodolfo, vos estás en contacto con gente de muchos proyectos, por ejemplo con la BitConf. ¿Cómo has visto la evolución en estos años? Sí, antes solo quiero aclarar porque dijimos la ONG Bitcoin tiene la BitConf, ¿sí? Yo en realidad, y en este contexto estoy por la Fundación Bitcoin Iberoamérica. FBI es quien está atrás de la BitConf y de varios otros proyectos y da grants a proyectos, o sea que si alguien se quiere acercar al FBI, también puede acercarse, ¿no? O sea, apoyamos proyectos de awareness latinoamericanos como esta conferencia, por ejemplo. La verdad es que, o sea, él tiene una visión siempre mucho más clara de lo que es el ecosistema porque él está mucho más en todo estos proyectos que surgen y servicios y etcétera. Nosotros desde la ONG estamos más acotados a la formación, a educación, principalmente sobre Bitcoin. Veo que es un espacio que crece muchísimo, veo mucho crecimiento de nuevas cosas, nuevas soluciones y nuevos servicios y una migración enorme ahora de todo este FAD blockchainer hacia Bitcoin y a las Layer 2 de Bitcoin y que yo no sé cuánto, por lo cual te diría que quizás en mi mundillo bitcoiner veo este submundillo paralelo, no Bitcoin, pero parecido a Bitcoin, de capas 2, ¿sí? Migrando hacia este espacio. O sea que veo que hay mucho desarrollo también de ese estilo y sí veo, como él dice, una gran migración hacia el business, pero también mucho business empezando a mirar qué servicios pueden proveer, ¿no? Los chicos de Prosegur, digo, o sea, ¿qué puedo aportar a este mundo que evidentemente existe, está latente, ¿sí? de criptoeconomía? O sea, es un camino de ida, claramente, no hay un, che, esto va a ser o no ser. Es un camino de ida, tenemos la suerte de haber arrancado al principio, pero no porque, bueno, vos entraste cuando valía 100. Eso es irrelevante, la verdad que era mucho más difícil y mucho más riesgoso entrar con a $100 que entrar a 100.000, porque hoy todos los riesgos que había, que hacían que valiera 100, hoy no están. Entonces entro con mucha más tranquilidad en 100.000, compro más contento hoy si tuviera plata. Vendí mi casa y compré Bitcoin, ¿sí? Ahora, y quizás antes no sé si lo hacía. Entonces, esto ya es un camino de ida y no hay vuelta atrás, por lo cual creo que el ecosistema en general va a ir creciendo gracias a que también otros servicios de afuera empiezan a entrar acá adentro, los chicos de Stream, las tarjetas y los POS. Soñábamos con que los POS aceptaran pagos con cripto y hoy es natural, sí. Bueno, muchas gracias a ambos. Un aplauso para nuestros invitados.